Víctor Becerra, presidente del Partido Libertario MX, y dirige usted México Libertario, un centro de estudios en políticas públicas. Así es, pues muchas gracias por la invitación. Realmente me parece que este tipo de programas hacen falta en la televisión mexicana porque la economía de mercado, lo que tiene que ver con las libertades, no es un tema que todos los días discutamos los mexicanos, que nuestros políticos estén muy interesados en discutir, y qué bueno que realmente esta iniciativa de TV Azteca y tuya para poder encabezar esta discusión. Don Víctor Becerra, ¿qué es ser libertario? Bueno, ser libertario es creer en el respeto irrestricto a las libertades, a las opiniones de las otras personas, sabiendo que uno no puede imponerle a los demás sus decisiones, que cada uno es autónomo, que hay una autonomía, hay una libertad profunda del ser humano. Y bueno, los libertarios somos esos. Creemos que esta libertad en lo individual debe de trasladarse a todos los aspectos de la vida, en el aspecto político, en la economía. Debe de haber un respeto por parte del Estado, del gobierno, hacia los actores económicos, por ejemplo, y que también los propios actores económicos no pueden imponer ni engañar a los consumidores en la toma de sus decisiones. En tal sentido, es una profunda creencia en la libertad y en la autonomía y en la forma, en la razonabilidad de los seres humanos. Una cosa es la igualdad y otra, muy diferente, la libertad. Claro, son dos valores distintos, no digo que contrarios, pero sí son dos valores muy distintos. Generalmente, si tú pretendes ser igual, bueno, le estás quitando libertad a los demás para expresarse, para poder realmente llegar a explotar, al llegar al tope de sus posibilidades, de sus potencialidades. Y al mismo tiempo, obviamente, cuando tú explotas todas tus posibilidades, cuando dejas que todos los demás puedan realmente entrar en completa libertad y en competencia, pues obviamente generas un poco de desigualdad. Pero al final yo creo que lo que más se gana es precisamente en libertad, porque permite mayor nivel de vida, un mayor bienestar, una mayor comprensión de la propia personalidad, y por lo tanto los seres humanos son más felices, son más plenos y tienen mayor posibilidad de bienestar. ¿Cuál es su opinión en la intervención del Estado en la economía y en la vida de los ciudadanos? Bueno, nosotros creemos que el gobierno debe de limitarse lo más posible a su ámbito, que es seguridad pública, cumplimiento de contratos. Por ejemplo, me parece que México tiene un grave déficit en materia de inseguridad, en materia de cumplimiento de contratos, de hacer respetar los derechos y las libertades de las personas, grupos que se apropian de la vía pública, que se apropian de las decisiones, del tránsito de las personas, y en tal sentido me parece que el gobierno tiene muchas cosas, muchos déficits en esta área, como para todavía andar buscando meterse en temas que realmente no le corresponden y que además creemos que hace muy mal papel. Veamos el calamitoso estado de, por ejemplo, de las finanzas públicas, de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, un país sin electricidad, un país sin agua, y todavía con un gobierno que quiere hacer más y más cosas, cuando sabemos que las empresas privadas, la propia iniciativa de los individuos es siempre mucho más eficiente que este trabajo que no le corresponde hacer al gobierno. Los impuestos muchas veces impiden el desarrollo económico. Claro, generalmente lo hacen. Y lo hacen por una muy sencilla razón. Mira, nosotros creemos como libertarios que, bueno, el Estado te impone los impuestos, nunca te preguntó,
nunca te dijo, oye, ¿quieres tales impuestos para tales cosas? No, generalmente 500 legisladores se reunieron y un día dijeron, pues nos parece una muy buena idea porque necesitamos dinero, de pronto poner tal impuesto. Bueno, eso para los libertarios consideramos que es un robo porque nadie te está pidiendo tu opinión, nadie te está diciendo para qué van a utilizar, ni te están diciendo si estás de acuerdo o no con tal o cual impuesto o cual tasa. En tal sentido, si no te toman en cuenta, si no te preguntan, si tú no estás diciendo estoy de acuerdo, bueno, pues simple y sencillamente es un robo. Creemos que un peso en la cartera de los individuos es mejor que un peso en la cartera de los políticos, porque ya sabemos que los políticos, bueno, van a gastar en sus proyectos estrellas, en sus proyectos estelares, y que no son necesariamente los de la ciudadanía, y que muchas veces esos proyectos ni van a funcionar, ni van a arrancar, y que muy probablemente además hasta se produzcan con sobrecostos. En tal sentido, creemos que estos impuestos le sirven más en la cartera al ciudadano, a ciudadanos como tú o como cualquier otro, que el simple y sencillamente quitárselos a la fuerza a los individuos. ¿Cómo se puede garantizar la igualdad de oportunidades en una sociedad libertaria? Bueno, se garantiza estableciendo las mismas tasas de libertad a todos, estableciendo igualdad ante la ley. Si no hay igualdad ante la ley, si los políticos tienen un estatuto, si los militares tienen otro, que es por ejemplo lo que está pasando en México, bueno, pues obviamente estableces allí no hay ninguna igualdad de oportunidades, porque políticos, empresarios cercanos a los políticos, amigos, familiares de ellos, militares, bueno, pues simple y sencillamente tienen mejores oportunidades, más acceso a una serie de favores. No se trata de crear una economía de favores, sino de igualdad de oportunidades. Y en estas igualdad de oportunidades y de igualdad ante la ley, por lo tanto, los individuos tienen la posibilidad de explotar sus posibilidades, de explotar sus potencialidades que no dependan del favor de los políticos. México, este estado choncho, grande, que estorba muchas veces, que gasta nuestros impuestos en lo que ellos deciden. Así es. Teníamos un estado muy grande, insisto, es un estado que además gasta mal, gasta además en cosas que no le corresponden, que generalmente lo hacen con sobrecostos o que destina muchos recursos a favorecer a clientelas, a favorecer a familiares, a políticos, a empresarios cercanos a sus intereses, es decir, a meras clientelas. Si esto continúa, bueno, pues muy probablemente México va a caer en esas crisis económicas que a lo mejor muchos, sobre todo los jóvenes, no vivieron. Yo, por desgracia, vi la crisis del 76, del 82, del 94, y bueno, fueron crisis tremendas, terribles, y precisamente provocadas por estados intervencionistas, estados que se metían a hacer cosas que no debían y que además favorecían a sus clientelas, a sus propios miembros, y ahí tenemos el resultado de un país profundamente injusto como es México, dedicado precisamente a favorecer a políticos y no a las necesidades de los individuos. En el tema del impacto ambiental se critica que el sistema capitalista fomenta un modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico constante. Sí, pero el gobierno federal, sustituyendo a la iniciativa privada, taló 10 millones de árboles para construir el Tren Maya. ¿Qué piensa usted? Este gobierno es un buen ejemplo de lo que no se debe de hacer.
No se debe de hacer sustituir a la iniciativa individual de los empresarios en aras de resultados supuestamente mágicos o milagrosos que vendrán. Ya lo vimos, un Tren Maya que transporta a muy poca gente, que se descompone cada ida y vuelta. Bueno, eso realmente, si eso lo hiciera una empresa, bueno, esa empresa quebraría, pero como está financiada por recursos del contribuyente casi interminables, bueno, pues simple y sencillamente sigue operando y sigue mostrando su ineficacia. Obviamente, empresas así, esfuerzos así, no le sirven a nadie, no le sirven al gobierno. Por eso yo creo que existe un amplio y un profundo descontento en muchos grupos sociales sobre las actividades, sobre las iniciativas de este gobierno, pero efectivamente es un gobierno con ese nivel de intervencionismo, con esas decisiones verticales que una sola persona decide y todos los demás obedecen, obviamente no le hace ningún bien al país, no le hace ningún bien a la sociedad y no le hace ningún bien al desarrollo y a la prosperidad futura. ¿Cómo define usted un régimen comunista? Bueno, un régimen comunista es un régimen en donde todo está al servicio de una élite. Y esta élite, bueno, pues tiene su cúspide, un autócrata, lo vemos todos los días. Ahí tenemos muy cercano el caso de Cuba, tenemos la experiencia venezolana. En el caso de Cuba, bueno, ellos dicen aspirar al comunismo y que mientras tanto son socialistas. Bueno, yo no sé si algún día llegarán a ese nivel de comunismo que ellos aspiran, pero sin embargo, sí podemos estar seguros de una cosa. Los cubanos han pagado en hambre, en falta de libertad, en cárcel, en asesinatos, en represión, buscar un ideal equivocado. Y ese ideal equivocado es el del comunismo, reprimiendo, no dejando expresarse a las personas. Y bueno, lo vemos todos los días. ¿Queremos algo como eso en México? Yo creo que los mexicanos hace mucho decidimos en la lucha democrática de los años 70 y 80 que no queremos eso. Y que me parece que, bueno, a lo mejor algunos miembros de este gobierno pudieran estar interesados en repetir estas discusiones, pero me parece que ya hay un dictamen histórico, pero sobre todo hay un dictamen de la realidad que nos dice que los países más atrasados de nuestro continente son precisamente aquellos que se han ido por esos ideales socialistas, Cuba, Venezuela, Bolivia, bueno, todos esos países, Nicaragua, son países manejados por un autócrata al servicio de una clase política y militar, y me parece que son muy malos ejemplos de desarrollo y de bienestar. ¿Qué piensa de esta frase? La sociedad que pone la igualdad por encima de la libertad terminará sin ninguna de las dos. Milton Friedman. Friedman precisamente, bueno, lo decía en correspondencia a la experiencia china o a la experiencia, la podemos trasladar fácilmente a la experiencia cubana y de tantos otros países que quisieron en algún momento anteponer la igualdad en detrimento de la libertad. Y bueno, todos esos experimentos fracasaron, los hemos visto, quedaron en el basurero de la historia, toda la Europa del Este que aspiró precisamente a reprimir la libertad en favor de la igualdad. Bueno, no existe más. Tuvieron que construir un muro para que la propia gente no huyera y finalmente la gente abdicó de ese proyecto y cayó por sus propias bases débiles. Lo que sucedió en Europa del Este, lo que está pasando en Cuba o en Venezuela, son muy buenos ejemplos de que la búsqueda de la igualdad no puede ser una aspiración de una sociedad que quiere el bienestar. Debe de ser la búsqueda de la libertad, es decir, darle la posibilidad a cada uno de buscar su propia felicidad. La gran virtud de un sistema de libre mercado es que el mercado no le importa el color de las personas, no le importa la religión, solo si puede producir lo que se desea. Así es, claro, esa es la gran virtud del sistema de economía de mercado. No me importa en qué crees,
qué te gusta o qué no te gusta. Me importa al final de cuentas poder establecer tratos provechosos para todos, un ganar de todos, y en tal sentido, bueno, se establecen bases de respeto, bases de colaboración y de enriquecimiento mutuo. Si una gente solamente está pensando en enriquecerse a sí mismo, como a veces piensan todos los políticos o los malos empresarios, bueno, simple y sencillamente no va a crear esta base de bienestar para todos. Y esa es precisamente la gran virtud de la economía de mercado. ¿Quieres ser rico? Bueno, empieza por hacerle un bien a los demás. Un bien atendiendo sus necesidades, atendiendo lo que los hace felices, lo que les da bienestar, y ellos te van a pagar precisamente por esos servicios o por esos productos, y va a ser un beneficio mutuo que se va a establecer. ¿Qué piensa usted del humanismo económico? Bueno, este gobierno dice ser humanista. Bueno, hemos visto que hubo una pandemia. Bueno, yo no vi ningún humanismo en la atención del gobierno. Hay informes que hablan de que al menos 300,000 muertes se pudieron haber evitado si este gobierno hubiera tenido una mejor política de atención de la pandemia. Yo no vi ningún humanismo en esto. En general, decir que alguien es humanista, pues es no decir nada en el mejor de los casos. En el peor, es simple y sencillamente un disfraz de demagogos que buscan engañarte y después dejarte tirado a mitad del camino. ¿Por qué la crítica constante de los socialistas hacia el capitalismo? Porque tienen miedo, porque saben que fracasaron en su intento, que tuvieron todas las posibilidades de poder establecer ese mundo feliz, ese paraíso socialista que ellos dicen buscar, de armonía, de bienestar, de libertad para todos, y fallaron miserablemente. Es precisamente, perdón, a lo mejor no viene mucho al tema, pero es el caso de este gobierno. No ha habido un gobierno con más poder, con más posibilidades, con más recursos, con mejor situación económica que haya recibido de gobiernos anteriores. Y hoy estamos 6 años después discutiendo de que si se hubieran hecho mejor las cosas, y que tenemos un problema de casi 190,000 muertos, y que ahora sí se van a mejorar las cosas. Bueno, tuvieron 6 años y no lo hicieron. Lo mismo es exactamente el mismo proceso del socialismo. Tuvieron todo para hacer sus paraísos y fracasaron miserablemente. La gran crítica a los programas sociales es el clientelismo y la falta de aspiraciones. Bueno, me parece que es una crítica justificada. En general, cuando uno entrega dinero, generalmente está entregando ese dinero a favor de obediencia. Entonces, los políticos cuando te dan algo, bueno, esperan tu obediencia, esperan que puedas aplaudirlos, vitorearlos, porque también hay un pequeño miserable dentro de cada político que dice: apláudanme porque yo sí soy bueno, porque yo los estoy premiando, les estoy dando para que ustedes sean felices. Bueno, en realidad no, está comprando obediencia, está comprando aplausos, está comprando popularidad. Y en tal sentido crea también sociedades conformistas, sociedades que no aspiran. Por eso el discurso de este gobierno en contra del aspiracionismo, pues claro, le gustaría mucho tener sociedades igualitarias en la mediocridad, y eso es precisamente a lo que aspira. ¿Usted cree que hemos logrado un México con equidad jurídica? Bueno, la gran aspiración de todos los mexicanos desde la revolución de 1910 es precisamente la igualdad ante la ley. Detrás de todo este reclamo, por ejemplo, de sufragio efectivo, no reelección, estaba la creación de un Estado de Derecho en donde todos los mexicanos fueran iguales jurídicamente. Me parece que 100 años después, poco más, bueno, sigue siendo todavía una aspiración de muchos mexicanos. Vemos, insisto, vemos políticos, partidos, militares de pronto, bueno, convertidos en una casta.
Y esta casta está por encima, tiene un escalón por arriba de la mayoría de los mexicanos. Lo vemos en las violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte de militares, los vemos en la impunidad con que actúan el crimen organizado, con el beneplácito, al parecer, de este gobierno. Es decir, todavía ser iguales jurídicamente es una aspiración de México y de los mexicanos que no hemos sabido cumplir. ¿Usted cree que la educación pública debe ser privativo del gobierno? No, claro que no. No hay peor sistema, no hay peor caja de resonancia y de adoctrinamiento que la educación pública. Simple y sencillamente veamos las pruebas, por ejemplo, las pruebas PISA de educación. Bueno, las escuelas privadas tienen mejores resultados que las escuelas públicas. Después se inventan de que no, bueno, es que hay que descontar el medio socioeconómico. Bueno, lo objetivo es que la escuela privada tiene mejores resultados. ¿Por qué? Pues porque no tiene estos sindicatos que son realmente extorsionadores profesionales. Lo vemos en las manifestaciones de la CENTE y del CENTE. Precisamente, bueno, pues están entrenados para extorsionar, para robar, para amenazar, no para enseñar. Así no se crean sociedades que aspiren a mejores cosas, a que los de hoy le dejen un mejor mundo a los que vendrán mañana. En tal sentido, la educación pública tiene que revisarse, tiene que adecuarse y permitir márgenes mucho más amplios de educación privada, porque de otra manera el camino de México puede ser todavía muy oscuro y pedregoso. ¿Usted cree que en México las cuotas realmente abren el camino para que las mujeres accedan a posiciones de poder y a la equidad? Yo creo que no. Mira, yo creo, por ejemplo, el caso de la doctora Sheinbaum y del caso de Xóchitl Gálvez, bueno, son dos mujeres que llegaron por sus propios medios, por sus propias virtudes. Nadie le dijo, tienes un lugar reservado, aquí vas a ser candidata sí o sí. No, ellas se animaron, compitieron. En el caso de Xóchitl, bueno, tuvo que juntar un montón de firmas, concitar un montón de voluntades. Bueno, a ellas nadie les regaló. En tal sentido, me parece que a lo mejor en algún momento pudieron haber tenido este tipo de cuotas cierto sentido y cierta razón de ser. Me parece que en este momento el caso de Xóchitl Gálvez y de Claudia Sheinbaum demuestran que no son necesarias estas cuotas. Hay poblaciones, sí, que han sido históricamente marginadas. Pienso en la población LGBT, pero eso no puedes establecer privilegios perpetuos y lugares reservados precisamente por siempre y para siempre para este tipo de electores o de miembros de la sociedad. Debe de ser la igualdad ante la ley lo que debe de privar. En este sentido, usted habla de poblaciones marginadas. Una población marginada es la de Chiapas. Y sin embargo, ya está en manos de los delincuentes. Tenemos en el caso de Chiapas casi 30 años discutiendo qué hacer con Chiapas y destinando carretadas inmensas de dinero, últimamente el Tren Maya, y no sé cuántas, el tren transísmico, bueno, y no se modifican porque tienen antes que nada sindicatos que extorsionan, grupos políticos asociados con el crimen y una falta de igualdad jurídica y de falta de compromiso, de respeto a los derechos de propiedad para respetar la actividad de las empresas. Si no existe respeto a los derechos de propiedad, si no existe un compromiso real con el Estado de Derecho y si además tenemos mafias imbricadas desde el poder, alimentadas desde el poder, como son los sindicatos y los grupos criminales, bueno, simple y sencillamente vamos a seguir teniendo muchos Chiapas, muchos guerreros y muchos michoacanes y oaxacas en el país. Y así no podemos realmente aspirar a tener un futuro muy promisorio en el siglo XXI. Y menos cuando no hay desarrollo económico, no lo fomentas, y menos cuando no hay seguridad, que es una responsabilidad del Estado. Cuando además
en vez de perseguir al crimen organizado o a quienes te cierran escuelas, bueno, te dedicas a perseguir a empresarios, a amenazarlos, a decirles que tienen que hacer esto o lo otro, porque primero está el Estado y la investidura de no sé quién. Bueno, así no se construyen sociedades justas, ni democráticas, ni sociedades de bienestar para 120 millones de mexicanos. ¿Cuál es el papel del Partido Libertario MX en México? Bueno, promover la discusión de este tipo de ideas, decirle a la gente, oye, no te dejes de los políticos, no te dejes de los expertos, no te dejes de los maestros. Tú tienes puntos de vista importantes y debes de hacer valer tu independencia, tu autonomía y tu propia búsqueda de la libertad. Nunca le des al político, al sacerdote, a la persona que se dice superior a ti, el beneficio de la última palabra. Tú puedes, y bueno, eso es lo que hacemos tanto en el Partido Libertario MX como en México Libertario. Somos pocas organizaciones libertarias y muy recientes en México. Yo tengo 20 años trabajando en estos temas, pero solamente a partir de los últimos años hemos visto cierto crecimiento. Y esto es lo que hacemos, ir a las universidades, formar grupos con jóvenes de lectura de libros libertarios. Y bueno, me parece que lo que estamos haciendo las organizaciones libertarias se va a reflejar en individuos más felices, con mejores posibilidades, más preparados para afrontar los retos futuros. Y bueno, yo me congratulo y realmente me siento muy orgulloso de encontrar eco ahora en TV Azteca y en los esfuerzos de ustedes. Don Víctor Becerra, presidente del Partido México Libertario, ¿es usted conservador? No, en lo absoluto, yo soy libertario. Yo no creo realmente en que se deba de tener un respeto reverencial a las tradiciones ni a ciertos valores. Yo creo en la libertad. Ese es mi valor fundamental y por lo tanto creo que los individuos son lo primero antes que tradiciones, que grupos o que beneficiar a determinados grupos con negocios o con preferencias. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes.